Bueno, gracias que están acá. Vamos a comentar hoy el contenido de la actividad 7 de los cuatro pilares de legitimidad del Estado mexicano. Entonces, tal como está en la plataforma listados, lo que está acá en rojo serían esos pilares: partido hegemónico, corporativismo, presidencialismo y rectoría económica. Digamos que se ha propuesto desde los analistas políticos, y yo coincido en que estas son como las cuatro grandes extensiones o patas o sustentos o soportes del sistema político, y que cada uno jugó un determinado papel a lo largo del desarrollo del sistema político. Recordemos que a partir de 1917 estamos hablando del México moderno, con la Constitución de 1917, y se comienzan a dar, digamos que dar algunos pasos, y lo primero que vamos a destacar es la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 por Calles, y habíamos comentado ya que es un partido de cuadros. Eso le permitió a Calles centralizar las decisiones políticas y tener pues un control, ¿no? Del devenir. Y si de alguna forma, pues o sea, al crear ese mecanismo, entonces obligaba a los dirigentes a estar dentro del partido para poder participar. Luego tenemos que hay un cambio muy importante de este partido cuando pasa a ser un partido de masas con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y ya lo hemos comentado, ¿no? Este partido de masas que incluía, partido de cuadros es cuando solamente son dirigentes, y partido de masas es cuando están incluidas las masas trabajadoras. Y ya el último cambio que tuvo ese partido, el partido, vamos a aclarar ahorita lo de hegemónico, pero que hasta su momento era hegemónico, fue el PRI en 1946, donde seguía siendo un partido de masas con la característica de excluir a los militares del partido, ¿no? O sea, ya no era necesario mantenerlos bajo control. El ejército había quedado en autonomía, pero había una lealtad permanente al presidente. Ahora aquí tenemos un asunto, y es lo de partido hegemónico. Un partido es para llegar a los espacios de poder, ¿no? A los diferentes espacios. Y se llama partido hegemónico y partido oficial, que no son los dos, porque es un partido que está creado desde el poder para alcanzar el poder y obviamente mantenerse en el poder. Entonces aquí en partido podríamos agregar también lo de oficial, pero sin que se confunda con lo de hegemónico, ¿no? Y la palabra hegemónico tiene que ver con el concepto que Gramsci estableció de hegemonía, donde hay una determinada formación, puede ser cultural o política, que es dominante entre otros de su tipo. Entonces, ciertamente el partido oficial o el partido hegemónico fue el PR, el PNR, el PRM y el PRI, porque era dominante de entre otros de su tipo. Esa es como la trayectoria. Ahora, habíamos comentado que justamente el transitar a un partido de masas habría la posibilidad de incorporar a las masas trabajadoras, pero Cárdenas había recurrido a un mecanismo donde ciertamente las masas trabajadoras estaban integradas, y en ese sentido sus demandas estaban contempladas en las políticas públicas, pero al mismo tiempo hay digamos que llevaba una desventaja de origen, y es que al pertenecer a este partido oficial o hegemónico, quedaban bajo el control del Estado. Entonces, durante mucho tiempo, bueno, por lo menos del 38 hasta el 58, que son 20 años, funcionó perfecto el mecanismo. O sea, ciertamente la población trabajadora se veía reflejada en las filas de primero PRM, luego PRI, porque sus demandas estaban completadas. Y entonces corporativismo lo debemos de entender como un mecanismo que permitió al sistema político mexicano organizar a las masas para controlarlas. Y ya habíamos comentado también, o bueno, no sé si lo dijimos, que estas masas estaban organizadas en confederaciones. Entonces, una persona que trabajaba en petróleos mexicanos pertenecía al sindicato petrolero, y este a su vez pertenecía a la CTM. Entonces, y lo mismo funcionaba con los campesinos, ¿no? O sea, un campesino que tenía un ejido en, qué sé yo, en Morelia,
se juntaba con otros ejidatarios y entonces formaba la Asociación de Ejidatarios de Morelia y esta a su vez pertenece a la CNC, ¿no? O sea, este mecanismo de un desempeño individual, luego una agrupación colectiva y luego incorporarse es por lo que se llama corporativismo. Y al igual que en el caso del partido hegemónico, no, ciertamente les trajo beneficios a la población porque se sentían representadas, ¿no? Cada uno de ellos va a tener un momento de crisis. Bueno, en el caso del partido hegemónico, para completar el tema, vamos a tener que hay un desgaste precisamente las prácticas políticas, digamos, inconsistentes, como puede ser la corrupción, y tuvo que irse abriendo porque además llegó un momento en que ya no era legítimo ni era, o sea, nadie le creía pues que ganara todos los espacios, ¿no? Y se fue abriendo, aceptando otros partidos y el primer momento de crisis es en 1958, que es para donde vamos en la siguiente actividad, pero iba como ajustando determinados aspectos, por ejemplo, ¿no? O sea, las que circularan los dirigentes, que se les dieran canonjías a los agremiados, y eso permitió que el sistema se mantuviera, ¿no? El primer momento de ruptura importante va a ser 1986, cuando se fractura el PRI en dos proyectos. Uno es la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, que está por el nacionalismo revolucionario, y la otra es el PRI, la de Salinas de Gortari, que está por las políticas neoliberales, ¿no? O sea, ciertamente podría haber dificultades hacia abajo, o sea, entre las bases, las masas, pero este momento de ruptura fue muy importante porque fue la cúpula, ¿no? Y tan no lo arreglaron que, bueno, Cuauhtémoc Cárdenas, junto con otros personajes como Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, salieron de PRI, formaron la Corriente Democrática, que sería una de las integrantes del partido del Frente Nacional Democrático, el que llevó a Cárdenas como candidato, y luego al PRD, ¿no? Entonces, donde es evidente, o sea, hay un momento de ruptura en 58, y es a lo que vamos, cuando hay un montón de movimientos sociales que están en desacuerdo con este corporativismo porque precisamente ya no les beneficia. Y el corporativismo está directamente ligado al partido hegemónico. Entonces, al no sentirse representados en las organizaciones, cuestionarlas, sí entra en crisis el partido, el PRI, ¿no? Porque es su base de apoyo. Y, insisto, tenemos esta década que tiene un punto culminante muy grave, muy intenso, como es el movimiento del 68 o la matanza de Tlatelolco más bien, y vamos a tener otro momento que es en el 86 y donde podemos hablar no necesariamente de que se terminó el PRI, pero sí de su predominio en el Ejecutivo Federal, que es el puesto político más importante del país, pues es obviamente cuando gana el PAN las elecciones en el 2000, ¿no? Y además son dos periodos, es del 2000 al 2006 y del 2006 al 2012. Y después vamos a tener así como que desde mi perspectiva, van a tratar, ¿no? De recuperar espacios, pero su alejamiento de las masas trabajadoras y de la sociedad en su conjunto, más los cambios propios de la sociedad, hacen que el PRI cada vez se desdibuje más. Una cuestión aquí que desde mi perspectiva también está, y es que PRI no solamente es un partido, no solamente es una maquinaria electoral, sino es una forma de hacer política en este país, ¿no? Entonces, por eso es que es relativamente fácil identificar algunas prácticas que años atrás le dieron la gloria al PRI en otros partidos políticos, ¿no? E insisto, tuvo que abrir el juego y vamos a verlo después en las reformas electorales, pero entonces a partir de 77 tuvo que abrirse para que pudiera haber otras expresiones políticas y la sociedad siguiera creyendo que había alternativas, ¿no? O sea, el que haya partidos no significa alternativas, ¿no? O sea, pueden ser hasta satélites del PRI, como fue el caso del PPS o del PAR, ¿no? Bueno, entonces ahí es importante distinguir que si hablamos de un partido creado desde el poder para mantener el poder, esa figura ya no existe, porque Morena se creó, pero no desde el poder, ¿no? López Obrador promovió su creación estando fuera de la presidencia y además, bueno, que además no sería como lo más distintivo, con una amplísima base social. Entonces, términos estrictos, ya no hay partido oficial o hegemónico, ¿no?
En el caso del corporativismo, que está completamente ligado al PRI, lo que vamos a encontrar es, ciertamente pueden existir algunos sindicatos, pero esta cuestión corporativista, o sea, de sentirse incluidas, de ser la base de apoyo, de respaldar las decisiones del presidente, se fue fracturando poco a poco y hoy estas organizaciones corporativas como la CNC, la CNOP, la CTM, pues son huecas, ¿no? O sea, sí existen los grandes sindicatos, pero no pertenecen a ningún partido, ¿no? Y por ejemplo, hoy, o sea, bueno, durante los gobiernos panistas, pues fue, acuérdense de estas alianzas, ¿no? Que hizo el Baster como líder del CENTE con el gobierno, ¿no? O sea, no importaba si era con el PRI o con el PAN, ella hacía alianzas. Entonces, como mecanismo ya no funciona. Desde mi perspectiva, este mecanismo corporativismo, es decir, corporativismo quiere decir incorporar las demandas de las masas trabajadores en las políticas públicas. Eso se fue rompiendo, ¿no? Porque cada vez las políticas neoliberales pues afectaban más a las más trabajadoras, ¿no? Quizá vamos a tener algunos empleos o algunas industrias que van a ser privilegiadas, como podría ser Pemex, pero a partir de 86, cuando empieza el proceso de globalización en nuestro país, pues el Estado se va deshaciendo de empresas y pues muchos sindicatos, o sea, muchas empresas que eran nacionales y que tenían sindicatos y que eran de la CTM o de la CNC o de la CNOP, pues ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, por ahí en los trabajos alguien comentaba que han tratado de imitar a otros partidos, o sea, en estricto, ¿no? Una cosa es que tengan lazos con algunos grupos de poder y la otra es que sea la base de apoyo. No es lo mismo un amplio movimiento popular como puede ser el López Obradorismo o Morena que pertenecer al partido, ¿no? O sea, algunos, o sea, pueden ser de Morena, otros no. De hecho, lo más importante pues es que apoyen a los candidatos de la 4T, más allá de que sean de Morena o no, ¿no? Y luego vamos entonces, desde mi perspectiva, el partido oficial hegemónico como tal no existe. O sea, si consideramos las definiciones, el corporativismo también ya es anacrónico, está en desuso. Y luego tenemos dos más, que es uno, el presidencialismo. Y desde que se define nuestra constitución, con la que estamos gobernando, pues se nota una preponderancia del poder ejecutivo, porque además en nuestro caso, el ejecutivo está encabezado por una persona. Entonces, ciertamente la figura, ahí sí que la figura presidencial sigue siendo fundamental, ¿no? Para el sistema político. Y ya hoy te voy a comentar otros aspectos, pero sí ha concentrado mucho poder y digamos que es como, o sea, acuérdense que en la época de Calles, pues Calles era la figura preponderante. La diferencia entre Calles y los presidentes que siguen es que Calles nunca, cuando tuvo ese muchísimo poder y era jefe máximo, no estaba en la presidencia. Y además otra cosa que destaca y que también le da fuerza al presidente es el artículo 89, ¿no? Este que dice que es el jefe de las Fuerzas Armadas y del Ejército y de la Marina y todo, ¿no? Y hay otra cuestión que son los poderes metaconstitucionales, que tiene mucho que ver con la práctica política. Entonces, sí, hay hasta dónde vamos, y bueno, yo no distinguiría tanto en las presidencias del PRI y del PAN, pero si ponemos a los presidentes del PRI o del PAN o de Morena, el presidente tiene una voz cantante, ¿no? Es una figura definitiva en nuestro sistema político. Y otro elemento que por supuesto funcionó y que podríamos decir que fue inaugurado por Cárdenas es esta cuestión de la rectoría económica, es decir, el Estado tiene el control de la economía, ¿no? Y esto, bueno, el primer paso lo da Cárdenas con lo de la expropiación petrolera, que acuérdense que la expropiación petrolera no fue necesariamente una decisión económica, más bien fue una decisión política para poder revertir el embate que tenían las transnacionales, ¿no? O las petroleras extranjeras. Sin embargo, tiene su momento de florecimiento durante el llamado Milagro Mexicano. Cuando la Segunda Guerra Mundial, que estamos hablando de la guerra como tal del 39 al 45, las economías a las que nuestro país les compraba cosas, que además muy incipiente, estaban en guerra. Entonces cerraron sus fronteras, pues, bueno, sí cerraron sus fronteras, digamos, y se virtieron, se abocaron hacia la guerra, ¿no? Entonces pues se ponían a producir lo que necesitaba su país para la guerra.
En ese momento van a suceder dos tipos de políticas prácticamente en toda América Latina, porque somos el continente que no está involucrado. Digo, sí, ya sé que fue el Escuadrón 201, ¿no? Pero no es así como que era el ejército definitorio en alguna de las etapas de la guerra, ¿no? Entonces, la primera política que se aplica es la política sustitutiva de importaciones. Y esa fue de 40 y 52, y ahí es como muy clara, es qué medidas se tomaron los gobiernos de la época para sustituir lo que se importaba. Estamos hablando de 40-46 y de 46-52, o sea, dos sexenios. ¿Cómo se logró eso? Eso se logró cerrando las fronteras con aranceles muy altos a las importaciones, y eso obligaba o promovía que se invirtiera adentro. La mayor parte de la inversión, por supuesto que es extranjera, pero ese momento de despegue industrial, acuérdense que el primero es con Porfirio Díaz, ese momento de despegue industrial, donde ciertamente ya vamos a tener un país moderno, con fábricas, con en obreros, ¿no? Y cambia mucho el panorama, o sea, de esta época, bueno, no del 40, pero de todo el periodo, entre 40 y 70 está el periférico, circuito interior, viaducto Miguel Alemán, Tlatelolco, o sea, el país realmente estaba cambiando, ¿no? Y la segunda parte de esta política o de este periodo es lo llamado desarrollo estabilizador, cuando México, pues, prácticamente se convirtió en una potencia, por lo menos en América Latina. Este desarrollo estabilizador estaba basado en controlar desde la presidencia la economía, o sea, qué se hacía, quién invertía, cómo invertía, cuándo invertía. Es el momento pleno de la rectoría económica de nuestro país, e insisto, es el momento de la segunda industrialización, ¿no? Donde florecen las industrias y de repente tenemos, no todas son mexicanas, pero tenemos de medicamentos, de electrodomésticos, de autos, ¿no? O sea, es mucho. Y vienen pues muchos capitales. ¿Y por qué vienen los capitales? Pues porque sus economías este, están en guerra. Entonces no pueden producir en sus países, pero sí pueden invertir en el otro. También tiene sus asegúnes porque justamente, como decía, toda América Latina está en esta lógica, y entonces va a haber como una especie de competencia entre los gobiernos para ver qué presidente hace más atractivo a su país. Entonces se van a ofrecer subsidios, tarifas presidenciales, y también tiene que ver con esto de el control que ejercen los gobiernos de la época sobre los sindicatos para, por ejemplo, contener el aumento salarial con la intención de que el capital extranjero venga, ¿no? Entonces, es una época que se conoce como milagro mexicano porque ciertamente cambia la fisionomía y surgen las grandes ciudades. O sea, bueno, la Ciudad de México se moderniza. Solo chequen los nombres de las expresiones que les estoy diciendo, ¿no? O sea, Viaducto Miguel Alemán, Periférico, la Torre Latinoamericana, Ciudad Satélite, Tlatelolco. O sea, en el caso de Tlatelolco destaca muchísimo porque es la primera vez que en este país hay vivienda vertical, ¿no? O sea, todas las viviendas previo a este periodo son horizontales, y obviamente la mayor parte son casas privadas, ¿no? Y a partir de Tlatelolco, pues la vivienda es vertical y tiene o sea, Tlatelolco en sus mejores años era una microciudad, ¿no? Si ustedes han recorrido Tlatelolco, o sea, dentro hay todo. Está la escuela, el hospital, el teatro, la farmacia, la papelería, el área recreativa, ¿no? Está así como muy bien ubicada. Entonces, ciertamente fue un prototipo. Y de las cosas que vamos a comentar en la siguiente clase es, ¿y cómo es que entonces si esto estaba muy bien? Porque se dan un montón de movimientos sociales, ¿no? Ya lo discutiremos en la otra. Entonces, desde mi perspectiva, las cosas quedarían así, y después abro el micrófono. En el caso del presidencialismo es absolutamente claro que está vigente, ¿no? Y esta estrategia que diseñó Andrés Manuel López Obrador con las mañaneras y que Claudia Sheinbaum lo continúa, me parece que es fundamental para entender que la presidencia marca la agenda del día, ¿no? O sea, lo que se comenta en la mañanera se va a llevar todo el día a los noticieros y los analistas y los periódicos en discutir si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si creen que está mal, si no sé qué, pero marca la línea, ¿no? O sea, marca la línea. Además, pues son totalmente abiertas, ¿no? O sea, lo único que necesitas es tener televisión, y pues todo el mundo tiene televisión, ¿no? Y si eso no fuera suficiente, pues la puedes ver diferida, ¿no? Entonces, es un cambio fundamental de estrategia de comunicación política
donde Andrés Manuel se quita de en medio a los intermediarios, ¿no? O sea, pues si Televisa no lo quiere transmitir, o Televisión Azteca no lo quiere transmitir, está bien, no pasa nada, ¿no? O sea, es totalmente abierto. Sí puede tener algunas, no sé si sean fallas, pero algunas peculiaridades, pero incluso es un modelo que es muy reconocido, ¿no? En América Latina y en algunos países de Europa respecto del impacto que tienen las mañaneras. Entonces, si alguien pensaba que porque esta otra fuerza política se debilita el presidencialismo, no, más bien se potencia, ¿no? Y que también tiene que ver con la cultura política, o sea, sí estamos mucho en la idea de que quién es nuestro dirigente, o sea, una persona, ¿no? O sea, no es el partido, es una persona. Entonces nos costó mucho trabajo llegar acá, o sea, en 88, y vamos a ver cuando cometemos las reformas electorales, en 88, fíjense, la Constitución es del 17 y hasta 1988, casi 70 años, se considera que hubo elecciones competitivas, es decir, había posibilidades de ganar, ¿no? Estaba el PRI, el PAN y el Frente Democrático Nacional, que fue una suma de todos los demás, ¿no? Pero durante muchos años sí se mantuvo una estabilidad y el presidente en este país es muy importante, ¿no? Por ¿cómo se dice? Así como, no sé si necesariamente como culto a la persona, pero ciertamente sí, ¿no? O sea, a ver qué dice el presidente. Todavía hay gente que escribe al presidente, ¿no? Para que él contara sus problemas, ¿no? Luego el otro, el de la rectoría económica, está absolutamente modificado y que eso tiene que ver con la globalización, o sea, la etapa del milagro mexicano mucho se pudo hacer porque el resto de las economías o las potencias estaban cuidando sus economías antes de salir al exterior. Pero hacia 1960, durante el periodo o dado esta cuestión del acuerdo de Washington y cuando comienza según el periodo de posguerra, entonces los grandes capitales se dan cuenta que esa modalidad de acumulación no les funciona, ¿no? O sea, no les funciona tener fronteras altas y aranceles altos. Y entonces ellos deciden que el camino, y no para ellos, ¿no? Sino para el mundo, es la globalización, donde una característica importante, por supuesto, es que el mercado decida, ¿no? O sea, el mercado decide cuánto cuesta la leche y el mercado, como si fuera un ente extraordinario y no estuvieran personas de carne y hueso controlando ese mercado, ¿no? Pero entonces es cero aranceles o los menos aranceles, todo el mundo comercia con todo el mundo puede producir lo que quiera, o sea, esa es como la idea, ¿no? O sea, vivimos en un mundo libre, cualquiera puede producir lo que quiera, cualquiera puede venderle a quien sea, y pues eso no es cierto, porque pues sí puedes querer producir muchas cosas, pero no tienes capital, ¿no? Y además cuando tienes capital, como economía, pues entonces viene la supereconomía y te dice qué es lo que tienes que producir, ¿no? Y entonces, en este momento sí hay un repliegue del Estado respecto de la globalización, y ahí me parece que hay como dos momentos claves. Uno, cuando, o sea, desde el 2000, México entra se llama GATT, o se llamaba GATT, que es el acuerdo de libre, o sea, el acuerdo de aranceles en el 86. Y entonces ahí es donde empieza a la privatización, ¿no? Y empiezan a desaparecer un montón de empresas que eran parte del Estado mexicano. Teníamos alrededor de 1,000 empresas, ¿no? Hoy tenemos dos, para que se den cuenta, ahí se va a acabar para que se den cuenta cómo sí afecta a la globalización, ¿no? Y a mí me parece que se les fue de las manos la situación y por eso también porque perdieron las elecciones, ¿no? Y que en todo caso lo que ha hecho la 4T en las dos versiones que llevamos es de qué manera tener o sea, un papel digno en el exterior, ¿no? O sea, sí estamos en la globalización y además no la tenemos fácil, ¿no? Porque somos vecinos de Estados Unidos o sea, pero de qué manera le podemos hacer, ¿no? O sea, sí vamos a estar subir a la globalización, pero con dignidad, ¿no? Casi, casi. Y que no todos los gobiernos son así, no solo vean lo que le está pasando a Argentina. Estados Unidos les acaba de redactar su tarea para los próximos prácticamente 15 años, ¿no? Y el presidente está encantado y la oposición no tiene que hacer nada y les están diciendo qué van a comer, qué van a comprar, cuándo lo van a hacer. Y me parece que eso no está en nuestro país, ¿no? Entonces sí existe la rectoría, pero está acotada, ¿no? Acotada por la globalización, que además es una modalidad de acumulación que nadie nos preguntó si la queríamos, ¿no? O sea, las grandes potencias nos lo imponen y bueno, la primera expresión de que estamos en la era globalizadora es el Tratado de Libre Comercio, ¿no?
Y pues Estados Unidos nos dijo, ¿quieren ser del tratado? Sí, aunque seamos con economías absolutamente desiguales, ¿no? Nosotros les vendemos petróleo y ellos nos venden 50 productos que se derivan del petróleo. Pero eso es parte de la geopolítica, ¿no? Eso no es una cuestión de, este, de voluntad. Se puede tener dignidad, o sea, hacerlo de manera diferente, sí, ¿no? Y luego el otro, lo del partido hegemónico, en su estricta concepción de ser un partido desde el Estado para alcanzar el poder y mantenerse en el poder, no existe. ¿No? No existe, insisto, Morena no es un partido que se haya construido estando Andrés Manuel en la presidencia. Lo construyó, lo diseñó para llegar a la presidencia, ¿no? Entonces, cuando dicen es que es un partido hegemónico, no, no es cierto. O sea, es esto de la imprecisión de los términos, ¿no? Y a lo mejor la oferta, yo ahí puse amplia, pero pues a lo mejor no es tan amplia, pero pues llega un momento, si se acuerdan ustedes, había habido elecciones donde tenemos hasta 12 candidatos, ¿no? Entonces, a lo mejor ninguno sirve, o todos son uno, ¿no? O todos son dos, cuando mucho, pero finalmente sí hay o sea, este abanico, ¿no? Y en el caso del corporativismo, hay algunas organizaciones como los que hicieron estas de la marcha, sí, del sábado, que no solamente es esta cuestión de la generación Z, sino hay otras fuerzas ahí que tienen así como rasgos panistas, pero no son orgánicas al PAN, ¿no? Ni tampoco le dan vida al PAN, ¿no? Y no funciona, o sea, el corporativismo es un mercado. O sea, yo poder te ofrezco esto y tú me das lealtad. El PAN no le puede ofrecer más que estos discursos estridentes, ¿no? Porque desafortunadamente no hay una propuesta consistente en el PAN para que la gente vote. Dije, alguien que tenga dos dedos de frente, pues no va a votar por el PAN, ¿verdad? O sea, quien lo que quiera le caiga mal Claudia Sheinbaum porque todos los días trae una cola de caballo, porque Andrés Manuel no se lustraba los zapatos, o sea, esa no es una política pública, ¿no? Entonces, este panorama es el que ustedes debieron de haber plasmado en los trabajos, ¿no? Pueden ponerlo como quieran, pero el punto es que identifiquen, uno, que eran cuatro soportes del poder del sistema político mexicano; dos, que fueron eficaces, o sea, tan fueron eficaces que estuvimos durante más de 70 años con una estabilidad política. Cierto que hubo algunos, o sea, hubo momentos críticos, sí, sí los hubo, pero por ejemplo nunca fue necesario que el ejército tomara las calles. A mí me parece que ese es un logro, ¿no? O sea, un logro de paz social. Y que paulatinamente, o sea, no todos se construyeron al mismo tiempo ni todos cambiaron al mismo tiempo. Y a mí me parece que esto de presidencialismo es el que queda, ¿no? Porque es claro pues el impacto que puede tener la presidencia en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, abro micrófono, quedan 5 minutos y si se termina, regresamos, les oigo, les leo. Pues yo nada más comentar, no sé si me escuchan. Eh, sí, sí me parece, hay muchas partes donde yo tenía duda cuando estaba haciendo este trabajo porque de repente hay cosas como que se ven visuales actualmente, ¿no? Y ahorita ya nos explicaba el tema del presidencialismo, del partido hegemónico. O Ujú. sea, y sigo teniendo la duda, ¿no? Eh, si, ¿Cuál si exactamente? Morena quiere destruir a todos los partidos o quiere deshacerse de todos los partidos, entonces ya no sería una No, te competencia voy a decir democrática, por ¿no? qué no. Es bien fácil. Imagínate que tú estás compitiendo en nado sincronizado y nomás eres tú y ganaste. Y dices, uy, sí gané. ¿A quién le ganaste? No, o sea, tú necesitas que haya alguien que llegue 3 horas después que tú, que lo que quieras, pero necesitas. Entonces, o sea, digamos que para el juego del poder político es necesario un contrincante. No, lo malo para ellos, o incluso para nosotros, pues es que nos la ponen bien fácil, ¿no? Porque si la oposición es el PAN, pues, o sea, están buscando un logo, ¿cómo crees? ¿No? O sea, ¿qué es eso?
O sea, es de 1939 y todo el mundo sabe que el blanquiazul es el PAN. Y ahora están poniéndose un logo negro que dices, o sea, ¿y qué me ofreces? ¿No? O sea, ¿qué me ofreces? Pues realmente no ofrece nada. Entonces, es penoso que no tengamos una posición consistente, ¿no? Es penoso, ¿no? Quizá Movimiento Ciudadano, quizá, pero habría que verlo, ¿no? Entonces, no le interesa desaparecerlos porque, o sea, el problema es que en Morena hay muchas contradicciones que están saltando, ¿no? Porque finalmente, pues todo el mundo quiere conservar los puestos de poder y a lo mejor se Claro. sale, ¿no? O a lo mejor entran gente como, bueno, que ya está desde el sexenio pasado, Bartlett o Yunes, ¿no? O por ahí algún priista trasnochado. O sea, el problema puede ser que, o sea, el problema puede ser que el PRI se esté fortaleciendo, reelaborando y que entonces llegue con una propuesta. Pero son muy cortos de mira. La verdad es que son muy cortos de mira. No es una cuestión personal, pero no tuvieron olfato para identificar la crisis que se venía, ¿no? O sea, alejarse de manera tan contundente de las demandas de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que tiene el obradorismo, ¿no? O sea, la gente está pidiendo educación y entonces ahora hay una universidad, la Rosario Castellanos, que está a nivel nacional, ¿no? Y están Sí, pendientes los viejitos, ¿no? Y entonces les dan la pensión, que cuando la lanzó López Obrador, uy, fue criticadísimo, ¿no? Por la oposición, ¿no? O esto que alientas a los jóvenes a que sean flojos, o sea, no tienen oferta, el problema es ese, ¿qué ofrecen? ¿Qué ofrecen que uno diga, ah, bueno, sí, podría ser? No, no. y que es un tema de clivajes, ¿no? Al final, ¿De qué, perdón? de clivajes, ¿Qué es eso? donde ya no hay un centro, ya no hay un partido que está de la mano con la religión, Mm. ya no hay una izquierda como tal, o sea, ya no hay esa diversidad política. Pues sí, ideológica política, porque además en el caso de las iglesias, pues la predominancia de la iglesia católica y su contubernio con el PRI fue espantosa, ¿no? Entonces de repente pues le das, desde a López Obrador le das cabida y reconocimiento a otras expresiones religiosas, ¿no? Porque pues a lo mejor a todos los bautizaron, pero de que seamos católicos en práctica, pues quién sabe, ¿no? Y entonces les das juego a otras expresiones religiosas. Y en el caso de ¿cuál era el otro que decías? Eran las religiones y cuál era el otro. Hoy queda menos de un minuto. ¿Cuál era el otro? El de la izquierda, el de Ah, que pues es haya que una además está izquierda. muy desprestigiado el término, ¿no? Y no es una cuestión en México. La izquierda perdió muchísimo tiempo en discutir si éramos prosoviéticos o antisoviéticos, y esto fue una discusión mundial, ¿no? Entonces, o sea, ya hoy decir de izquierda es como, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, porque además el panorama mundial tampoco ya lo puedes dividir así, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo dice, no, pues fulanito es fascista, y ni siquiera saben qué es fascismo, ¿no? Entonces, o sea, no, no, ya no es, o sea, por supuesto que Estados Unidos está dando patadas, se va a acabar, entonces regresamos, se va a estar dando sus patadas de ahogado, ¿no? O sea, por supuesto, pero pues China le está pisando los talones, ¿no? Y la cosa es que nosotros estamos en medio, ¿no? De esa disputa, ¿no? Entonces ya no es tan, o sea, a pesar, yo desde el